Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Flores Medrano y en este Congreso Internacional de Matemática Educativa organizada por el CICATA IPN de México, daré la charla Divulgación de la Educación Matemática, un medio para la formación de profesores de matemáticas. Mi nombre es Eric Flores Medrano y soy profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias al comité organizador de dicho encuentro por la posibilidad que me brindan de compartir con ustedes esta conferencia. El contenido está dividido en 6 partes. Comenzaré con unos antecedentes referentes a la formación del profesorado, pasaré a la noción de divulgación para poder hablar acerca de cómo dicha noción puede ser empleada en programas formativos. Daré un ejemplo de este uso de la divulgación como programa formativo denominada MateDuMat. Después mostraré una perspectiva, una visión de comunidad, qué es lo que nosotros estamos pensando para poder agrandar este proyecto. Y finalmente, y a manera de conclusión, hablaré acerca de cómo podríamos medir el impacto que tiene la divulgación en la formación del profesorado de matemáticas. La educación matemática tiene muchas finalidades y dependiendo de cada línea de investigación se atiende a una o a otra. Particularmente yo he trabajado en la línea del conocimiento y desarrollo profesional del profesor de matemáticas y en los últimos 10 años mi preocupación ha estado puesta en cómo lograr el desarrollo del conocimiento del profesor. Y no solamente del conocimiento, sino de otras habilidades para poder mejorar su labor docente. Esta preocupación la he atendido desde diferentes frentes y particularmente uno de mis intereses está en ver cómo acciones concretas propician un desarrollo. Pero hay muchos programas al respecto. De hecho, en época actual es muy común ver cursos para profesores, muchos de ellos gratis, otros con algún costo, pero se está apoyando a los profesores con cursos. Muchas veces los cursos son dados por otros profesores que quieren compartir su experiencia. Esos cursos pueden ser de manera presencial o pueden ser online. Tenemos ya esa posibilidad de tener ambas modalidades para poder dar atención y para poder recibir atención como docentes en la mejora de nuestra práctica profesional. Y también hay metodologías ampliamente probadas. Pongo aquí esta foto del Lesson Study, que es una metodología que funciona muy bien, es una metodología que se ha replicado en muchos lugares del mundo con muy buenos resultados. Entonces, lo que yo vengo a presentar el día de hoy no trata de criticar a estos antecedentes, no es una forma de superar a los antecedentes, sino es una forma de dar respuesta a un elemento que quizá esté ahora como preocupación de muchos de esos programas. Voy a explicarme un poco más. ¿Cuáles son las características de los programas formativos actuales, de la mayoría? Pues tenemos programas de largo plazo, por ejemplo, las maestrías profesionalizantes, la formación inicial en licenciaturas o en escuelas normales, y estas tienen la posibilidad de atender a muchas dimensiones. Pueden atender no solamente aspectos matemáticos, sino aspectos de la didáctica de la matemática en diversas áreas, quizá en álgebra, en geometría, en cálculo, en estadística. Tienen esa posibilidad por lo amplio del plazo de instrucción, pero también pueden atender a cuestiones de concepciones y de creencias, a cuestiones psicopedagógicas, etc. Una característica es que se trata de un programa fijo, está preestablecido, un consejo universitario lo aprobó y el docente tiene la posibilidad de modificarlo, pero siempre está anclado a estas cuestiones institucionales. También hay programas de corto plazo. Por ejemplo, los que proponen los ministerios de educación o las secretarías de educación de cada país, de cada estado, de cada municipio, y cuya atención es a un aspecto muy concreto. Un curso sobre GeoGebra, un curso sobre papiroflexia para el aprendizaje de la geometría, un curso sobre uso de rúbricas para la evaluación de matemáticas. Son elementos muy puntuales, atienden a pocas dimensiones, y también parten de un programa y de unos materiales previamente establecidos y lo cual lo hace un programa fijo. Hay programas presenciales. Esto no es una categoría aparte de las otras dos que se mencionan, simplemente es la modalidad. El programa presencial habitualmente tiene poca capacidad de atención. Estos programas presenciales pueden atender a una cantidad limitada, pero además también tienen un programa fijo normalmente, algo ya establecido.
Y los programas online tienen la posibilidad de atender masivamente, por ejemplo, el ProfMat en Brasil, que atiende a muchas personas y en el cual participan muchas instituciones y profesores e investigadores, o también pueden ser más limitados en cuanto a la capacidad de atención a personas, por ejemplo, los posgrados del CICATA del IPN. En ambos casos, tanto los masivos como los cerrados, tienen también una programación fija. Entonces, las características que podemos nosotros resaltar de aquí es la alta especialidad que se busca con estos programas y la poca flexibilidad. Esa poca flexibilidad puede ser un elemento que se esté trabajando ya en diversos programas a partir del uso de materias optativas. Sin embargo, la característica en la mayoría de los programas es que se tratan de cuestiones fijas, cuestiones previamente establecidas. La pregunta que nos hacemos es cómo propiciar espacios formativos flexibles, y la respuesta la encontramos en la divulgación. ¿Qué sería la divulgación? Bueno, los procesos divulgativos no vienen a partir del uso de redes sociales, son anteriores y hay nombres de grandes divulgadores previo a este boom en las redes sociales. Carl Sagan, por ejemplo, pero no solo. Julieta Fierro, bueno, podríamos mencionar muchos divulgadores de la ciencia previos al uso de redes sociales. Claro que aquí hay una masificación, pero ni siquiera ellos son los pioneros en ello, sino que viene de mucho tiempo atrás. ¿Cuál era la noción de la divulgación? Bueno, pues que había un productor de conocimiento y una masa de personas homogénea, sin conocimiento, a la cual el productor tenía que acercarles el conocimiento de alguna manera. ¿Para qué se hacía esto? Bueno, se quería que se ampliara el interés por la ciencia, no para que supieran más las personas, sino para elevar el estatus del científico. Esa era la principal razón de realizar esta divulgación. Es por ello que no es poco habitual escuchar dentro de la historia de los científicos en sus biografías, pues relaciones con la realeza o relaciones con altos mandos en la política de los países, cosa que en nuestros días es más difícil encontrar figuras de esa relación con el poder. Ese estatus científico, cuando se elevaba, pues tenía beneficios para los productores de conocimiento, y es por eso que se divulgaba, entre otros motivos, claro está. Pero esa masa de personas pues no es una masa homogénea, es una cantidad de personas que están en un contexto, y esos tienen conocimientos, creencias, intereses, actitudes, y no solamente eso, sino que tiene que reconocerse, y se ha reconocido, que el productor de conocimiento es parte de esa sociedad, parte de ese contexto, y que la forma en la que hace ciencia y la forma en la que interpreta la ciencia y la forma en la que comunica la ciencia está normada por el contexto en el cual se desarrolla. De esa manera, la divulgación pasa de ese primer objetivo de ampliar el interés a incrementar la cultura científica. Aquí ya el foco es distinto, porque una vez que la cultura científica está incrementada, o que tenemos esa visión de que se está incrementando la cultura científica, vamos también a tener que las personas toman decisiones basadas, entre otras cosas, en dicha cultura científica. Ese es el interés principal de la divulgación, el pensar que el productor de conocimiento en verdad sí aporta a esas personas dentro de un contexto, pero que ese mismo contexto y esas personas le aportan a ese productor de conocimiento. Por lo tanto, el producto que se está transfiriendo ya no es unidireccional. Bueno, ¿y cómo podría la divulgación apoyar en la formación del profesor de matemáticas? Pues para esto tenemos que diferenciar dos constructos importantes: la educación científica y la divulgación científica. La educación científica parte de una ciencia y tecnología que tiene que ser transpuesta didácticamente para convertirse en una ciencia escolar, la cual se hará llegar a una parte de la sociedad, la parte que está estudiando ese conocimiento científico en una institución habitualmente, y esa parte de la sociedad aportará nuevamente elementos a la ciencia y la tecnología, los cuales tendrán que nuevamente, por medio de la transposición didáctica, convertirse en ciencia escolar y aportar a nuevas generaciones que se están formando. La sociedad se ve beneficiada por esa educación científica
Sin embargo, prácticamente no se ve tocada por los elementos concretos de dicha educación científica. Es decir, el resto de la sociedad fuera del círculo no está aprendiendo ciencias a partir de esos programas de educación científica. Por otro lado, la ciencia y tecnología en la divulgación científica sufre de un proceso de recontextualización. Ese proceso lleva a ser comunicable a una sociedad que tiene conocimientos, creencias, actitudes, intereses, y ese proceso de recontextualización y esa recogida de cómo la sociedad está observando, está interpretando a la ciencia a partir de esta recontextualización, aporta también a la identificación de nuevos intereses y de nuevos procesos de comunicación que se pueden dar en esa ciencia y tecnología. Es decir, hay en ambos casos un proceso de ida y de vuelta que es útil entender para poder saber cómo llega esa ciencia y tecnología a la sociedad. Entonces, la educación científica y la divulgación científica, pese a parecerse en los objetivos, tienen características que las diferencian claramente. Por ejemplo, en la educación científica tenemos que es obligatoria para un sector importante de la población. La persona que entra a la universidad estará en contacto con la ciencia, aunque no quiera. Es obligatorio. Pero además, estos programas de educación científica están planificados, estructurados, secuenciados, legislados. Hay alguien que los dirige, alguien que dice, si tú todavía no muestras las capacidades para poder pasar a un siguiente curso, para poder concluir con la formación, entonces no te puedo certificar. Es decir, se evalúa y se certifica el avance en este conocimiento vía la educación científica. Es una opción más cerrada, no todos tienen acceso a esa educación científica y se tiene que pasar por unos prerequisitos para llegar a ella, y muchas veces está centrada en lo que el profesor puede impartir, en lo que el profesor tiene como visión para compartir en esa educación científica. En cambio, la divulgación científica es voluntaria, está poco estructurada, no está ni legislada, ni evaluada, ni tampoco entrega un certificado. Ya puede una persona ver todos los videos de cualquier canal de YouTube dedicado a la divulgación de la ciencia, no va a recibir ningún certificado por haber visto todos los videos, pero sí habrá aprendido muchas cosas. Es más abierta, cualquier persona el día de hoy puede ver divulgación científica de un tema súper avanzado de física sin haber cursado lo anterior. Otra cosa es que se logre entender lo que se necesita entender, pero es abierta. Y está centrada en las personas concretas. Cada quien va dibujando su camino, sus intereses, hacia dónde quiere moverse, de qué quiere enterarse el día de hoy en divulgación científica. No siempre tiene que ser de educación matemática. Algunos detalles adicionales los pueden encontrar en este artículo de Ángel Blanco en la revista Eureka sobre la enseñanza y la divulgación de las ciencias. Si nosotros queremos tomar esta noción de divulgación como una parte de la formación del profesorado de matemáticas, debemos atender principalmente a dos cosas. Uno, lo poco estructurado. Eso no se va a poder salvar, las personas lo van a ver como quieran verlo. Pero la propuesta sí tiene que ofrecer una parte estructurada de tal manera que se sepa qué dimensiones son las que se está atendiendo dependiendo de los elementos que se visiten de ese proyecto divulgativo. Y la segunda parte muy importante que debe de cumplir la divulgación científica en general, pero sobre todo si tiene pretensiones formativas, es el cuidado con lo que se propone. No se puede diluir tanto el conocimiento de tal manera que lo que se aprenda sea una versión light de lo que se necesita para las clases de matemáticas. Necesitamos que sea una visión seria, no diluida, y que dicha visión realmente aporte elementos concretos de la formación del profesorado de matemáticas. Entonces, en esa búsqueda de una estructura del proceso divulgativo, diversos colegas nos reunimos para formar el proyecto denominado Matedumat, Matemática Educativa para Educadores Matemáticos. Este proyecto tiene presencia en diversas redes sociales, pero nuestro producto principal es un canal de YouTube. El proyecto surgió el 1 de septiembre de 2019, fue el momento en el que se hizo público, aunque tenía un trabajo previo
que se estaba realizando. El proyecto está conformado por 6 personas, todos ellos tenemos interés en la educación matemática. En el orden en el que aparecen en la diapositiva son de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Karina y Gerardo, estudiantes del doctorado del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB. Dinazar, investigadora independiente en educación matemática. Roberto y Nayeli, ex alumnos de la maestría en educación matemática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y mi caso, que también colaboró con el canal y que soy profesor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ese no es un proyecto institucional, sino es un proyecto en el que colaboramos personas con distintos enfoques, distintos intereses, pero con el mismo objetivo, que es la formación del profesorado de matemáticas, y que todos estamos involucrados a nivel posgrado en la educación matemática. ¿Cómo busca aportar Matedumat en la formación del profesor de matemáticas? Bueno, cuando hablamos acerca de aportar al profesorado de matemáticas, uno de los principales elementos que vamos a analizar es precisamente el conocimiento. El conocimiento no en general, estamos nosotros basándonos en ese modelo, en el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, que es un modelo desarrollado por Carrillo y colaboradores en la Universidad de Huelva, pero que es trabajado por una red grande en Iberoamérica, y el cual nos habla de dos grandes conjuntos de conocimiento, el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del contenido, con 3 subdominios internos y categorías para explorar esos subdominios. No es el interés de esta conferencia entrar a detalle en cada uno de estos elementos, pero mencionaré cosas al respecto. Pues bien, en Matedumat nos propusimos hacer materiales que pudieran atender a este conocimiento, el conocimiento especializado. Algunos ejemplos los presentaré a continuación. Tenemos un video acerca de la enseñanza de la excentricidad, en el cual se muestra este constructo, el de la excentricidad, como un elemento transversal en todas las cónicas, no porque exista, sino porque podemos ver la transformación de una en otra vía el cambio del tamaño de la excentricidad, y se propone una actividad concreta, lo cual aportaría el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas en la categoría de actividades, tareas, ejemplos. También tenemos unos elementos clave para la enseñanza de la representación del número y del sistema de numeración decimal, lo cual está situado en el nivel básico, en el nivel primaria o nivel infantil, y que aporta no solamente elementos de materiales concretos, sino también nociones sobre cómo se construyen internamente en los estudiantes esos dos elementos matemáticos. De ahí que nos esté aportando también el conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas. Y tenemos un video más acerca de la educación matemática en infantil con casos muy concretos, lo cual, además de situar, de tratar de cambiar algunas posibles concepciones de los profesores donde se demerite la matemática que se enseña en infantil, también permite establecer relaciones entre elementos avanzados y elementos anteriores, lo cual aporta al conocimiento de la estructura de la matemática. Tenemos un video con material concreto para productos notables, en el cual, además de presentar el material, lo cual está en la enseñanza de las matemáticas, también se muestra un cambio de registro de representación, lo cual es parte del conocimiento de los temas, y se abordan diversos productos notables. Tenemos un video en el cual hablamos de los motivos por los cuales se dificulta estudiar cálculo a los estudiantes, lo cual nos aporta el conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas, y que está basado en un artículo clásico de David Toll que se titula Dificultades para el aprendizaje del cálculo en los estudiantes. Un ejemplo más es un taller de resolución de problemas aritméticos en educación básica que tocó prácticamente todos los subdominios, incluido la cuestión curricular. Estos son solamente algunos ejemplos, hay más videos acerca de ello, pero quería ilustrar cómo desde Matedumat estamos organizando algunos materiales que aporten directamente al conocimiento. Pero sabemos que no es la única necesidad que tiene el profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas tiene también necesidad de formarse. Por ello nosotros generamos materiales con opciones formativas para el profesor.
En principio, queremos mostrar cómo es la educación matemática en diferentes lugares del mundo. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a investigadores que nos hablan acerca de cómo se originó la educación matemática como disciplina científica en el país, cuáles son los intereses que se están estudiando y una parte muy importante, qué opciones de posgrado tendría un maestro de matemáticas que quisiera hacer un máster, una maestría, un doctorado en el extranjero. Hasta ahora hemos tenido la posibilidad de entrevistar a investigadores de Portugal, México, República Checa y Perú. Y tenemos la pretensión de ampliar esta búsqueda de tal manera que haya la posibilidad de conocer el contexto de otros países y que algunos de los profesores que siguen el canal y que ven estos videos puedan plantearse la posibilidad de hacer su posgrado fuera del lugar de origen. Antecediendo a eso, quizá, materiales que tenemos en el canal tienen que ver con el tipo de posgrado que se puede estudiar. Dependiendo de los intereses, un profesor podría decidirse por estudiar un posgrado académico, un posgrado de investigación o bien un posgrado profesionalizante, que la idea sería que si la labor que van a seguir haciendo tiene que ver con la educación en ese nivel escolar en el que están trabajando, pues el posgrado profesionalizante sea la mejor opción. Y ahí se explican las diferencias y los objetivos entre dichos programas de posgrado. Y no solo eso, tenemos un video en el que se dan todas las opciones de programas de posgrado que existen en México y se diferencian entre posgrados de investigación y profesionalizantes. Otra forma de mostrar elementos para el proceso formativo es materiales, pero no materiales como los que se presentan en la parte del conocimiento, sino la presentación de revistas donde ellos, los profesores, puedan encontrar en algunos de los artículos herramientas que les sean útiles para su actividad profesional. Hasta ahora tenemos entrevistados a los editores de la revista Relime, de Educación Matemática y del Journal for Research in Mathematics Education. Todos ellos amablemente nos permitieron ver internamente a la revista y comprender cuáles son los procesos, pero también qué podemos encontrar y qué podría enriquecer al maestro de matemáticas. Otra dimensión en la cual consideramos que el profesor puede obtener una determinada formación es aquella contextual. Pongo aquí dos ejemplos que tienen que ver con la situación de pandemia que se vivió en el mundo entero, que se vive en el mundo entero en 2020, y tuvimos dos mesas de trabajo, una en la cual desde 5 países distintos se habló de cómo se estaba enfrentando en una etapa inicial el problema de la educación a distancia. Y por otro lado, miembros de la comunidad GeoGebra latinoamericana nos dieron algunas ideas para trabajar a distancia las matemáticas. Entonces, contextualmente al momento de esta situación de pandemia que nos obliga a trabajar a distancia, pues generamos estos dos materiales, pero existen otros en el canal referentes a otros contextos. Es una dimensión que nos interesa, en la que nos interesa aportar al profesor de matemáticas. Una última dimensión es la humana, en la cual hasta ahora se han tocado diversos temas. Lo hemos hecho a partir de una serie de entrevistas a diversos investigadores del mundo denominadas 5 preguntas A, en la cual estos nos compartían sus intereses, los principales desafíos por los que han pasado en su labor como matemáticos educativos, nos hablan sobre sus líneas de investigación y también dan una recomendación para futuros investigadores y para profesores. De tal manera que el libro, el capítulo del libro o el artículo que cada uno de estos investigadores haya recomendado a los profesores viene contextualizado por una historia de vida académica y eso permitirá tener una mejor comprensión acerca del porqué de dicha recomendación. Otra forma de aportar a esta dimensión humana ha sido a partir de una sección denominada Un café con, en el cual queremos entrevistar a perfiles exitosos, algunos de los muchos que existen en la educación matemática, con el objetivo de mostrar cómo es la trayectoria, de tal manera que esa trayectoria nos permita comprender cómo nuestra propia trayectoria se está pegando a ciertos elementos y dónde se está separando y qué elementos son los que yo puedo aportar que quizá esa persona no ha podido aportar. Entonces es una entrevista donde no hay un tema en particular, sino la trayectoria misma.
Pues bien, no es esta la totalidad de videos que existen en Matedumat y la idea es seguir generando más videos. Y quiero aquí hacer un paréntesis mencionando que nuestros estudiantes de matemáticas, en el momento en el cual tienen una necesidad, muchas veces se acercan a internet y buscan el tema en el cual estén fallando. Y se encuentran con una infinidad de canales, Julio Profe, Math2Me, etc. Sin embargo, el profesor de matemáticas tiene poca posibilidad de atender sus necesidades profesionales en las plataformas. Y muchas veces se corre el riesgo de ir a algunos sitios donde lo que se está planteando es muy tradicional. El Matedumat, a partir de la experiencia y de los conocimientos de esta etapa formativa que hemos tenido en el conocimiento y desarrollo profesional del profesor de matemáticas, queremos ofrecer un producto que sirva en general, que el profesor que entre pueda encontrar ciertos elementos, y queremos que los elementos sean de calidad. Sin embargo, si lo hacemos solos, estaremos cayendo en esta idea primitiva de la divulgación donde el constructor de conocimiento está llevándole hacia el vulgo ese conocimiento que quiere transmitir. Entonces, tenemos una visión de comunidad. ¿Y cómo le estamos atendiendo? Una forma en la que lo hemos atendido es a partir de la invitación a investigadores, a través de entrevistas en las que nos hablan de su línea de investigación, a través de lo de 5 preguntas a través de otras entrevistas donde nos han hablado de cómo elaborar una tesis, cómo evaluar una tesis. Y hasta ahora hemos tenido la colaboración de muchos investigadores, colegas de Portugal, México, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Francia, España, Ecuador, República Checa y Perú han colaborado con el canal, han dedicado algún tiempo para poder ofrecer a los profesores y a los futuros investigadores un material atractivo y un material bastante pensado. Y quiero aprovechar este espacio para mostrar mi agradecimiento hacia estos investigadores por la labor que han realizado en este proyecto Matedumat. Pero no es la única forma de llegar con la comunidad, porque nuevamente estaríamos mostrando una visión como de un grupo élite hacia otras personas, y esa no es la visión que Matedumat quiere tener para la divulgación. Es por eso que se comienzan a organizar otras actividades. Entre ellas, quiero destacar este primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas, que para el momento en el cual esta conferencia se esté estrenando, también estará sucediendo este encuentro, el cual tiene fechas de septiembre de 2020. Tiene varias características. Las temáticas son relacionadas con la labor docente. Las conferencias que tienen que ver con esas temáticas también están relacionadas con la actividad profesional del profesorado de matemáticas. Las temáticas son la incorporación de la tecnología en el aula, actividades que han funcionado en el aula, cómo una línea de investigación puede impactar en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y la evaluación. El encuentro también tiene la característica de mostrar una apertura para que se compartan experiencias que enriquezcan el aula. Es aquí donde docentes de diferentes partes de México y de Latinoamérica han propuesto experiencias que a ellos les han sido útiles, las han sintetizado en un video corto y se estarán compartiendo con otros docentes. De tal manera que YouTube estará sirviendo en este encuentro como un medio de diálogo entre pares, entre maestros, entre interesados en la educación matemática, los cuales generarán unas discusiones que, a diferencia de los congresos presenciales, estarán de manera permanente para quien quiera consultarlas. Es decir, al momento de ser un encuentro en YouTube, es un encuentro abierto, público, gratuito, y toda persona que vea ese video después de algún tiempo encontrará las discusiones que se tuvieron y podrá participar de dichas discusiones, ya sea internamente o externándolas en comentarios, y el debate puede enriquecerse ya no a partir del ponente y de los que en el momento vieron la ponencia, sino también de otros usuarios de esos videos, incluso pasado un tiempo de su estreno. Y finalmente la pregunta fuerte, porque las intenciones pueden ser muy buenas.
Pero ¿cómo medimos el impacto que está teniendo la divulgación en la formación de maestros? Si pensamos en otros ejemplos, como son las revistas, hay muchos criterios para medir su calidad. El factor de impacto, la transferencia que tenga, la visibilidad, la indexación, el acceso abierto. Esos elementos sirven para calificar a una revista. Pero ¿qué tal a un canal de YouTube? ¿Qué sería el factor de impacto? Quizá podrían ser los likes. ¿Pero realmente es un factor de calidad? ¿Es un criterio de calidad? Si pensamos a la divulgación, al canal de YouTube como un programa, pues también los programas tienen criterios para evaluar su calidad. Por ejemplo, ¿cuántas personas de las que ingresan se gradúan? ¿Cuántos artículos publicaron los estudiantes? ¿A cuántos congresos asistieron? ¿Cuántos artículos están publicando los investigadores que son profesores de ese posgrado? ¿Qué relación vía convenios está teniendo el posgrado con algunos medios de la sociedad? ¿Qué relaciones está teniendo con otros programas de posgrado o con otros grupos de investigación? Existen muchos criterios. Sin embargo, para la divulgación en redes, lo que se ha encontrado es criterios de la calidad de la divulgación. Una comunicación asertiva, el uso de un buen medio visual de comunicación, etc. Pero aquí no estamos hablando de si la divulgación que hace Matedumat es buena en cuanto a la forma de comunicación o no, sino de cuál es el impacto que tiene sobre la formación del profesorado. Numéricamente, nosotros eso lo podríamos ver en suscriptores y likes, pero esto queda muy superficial. El reto que nos proponemos, que nos autoproponemos, pero que también los invitamos a colaborar en ello, es cómo construir un sistema que nos permita realizar una evaluación del impacto de la divulgación sobre la formación. Nuestra apuesta está en poder hablar de lo existente para otros medios, tanto de publicación como de formación, pero tenemos que hacer una traducción hacia estos medios de divulgación abierta. Esperamos que en el 7º Congreso Internacional de Matemática Educativa podamos compartir con ustedes los resultados de las investigaciones que realicemos al respecto. Quiero cerrar agradeciendo nuevamente al comité organizador este espacio, agradeciendo a ustedes por la atención a esta conferencia y dejando mis datos de contacto. Mi correo electrónico eric.floresmedrano@correo.boa.mx, mi perfil en ResearchGate, donde pueden ver las investigaciones que tengo realizadas hasta ahora, eric-flores-medrano, y principalmente, y por ser objeto de esta conferencia, mis perfiles de divulgación científica, de divulgación de la educación matemática, mi perfil académico en Facebook, ericflores.académico, y los perfiles de Matedumat en Facebook y en YouTube. Eso sería todo por mi parte. Hasta la próxima.